Bienvenidos a las jornadas Cruzando Fronteras de Big Translation. Hoy estamos aquí con Luz Martínez, directora general del Club Cámara Internacional. Muy buenas, Luz, ¿cómo estás? Hola, encantada de acompañarte esta tarde. Gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntanos un poquito, ¿qué es exactamente el Club Cámara Internacional? Bueno, pues el Club Cámara nace con el ánimo de dinamizar, liderar y potenciar una comunidad de negocios dentro de lo que es el tejido empresarial valenciano, cuyo ADN, pues bueno, siempre ha sido el de emprender, exportar, la innovación y sobre todo, pues bueno, esa vocación internacional. Y nosotros, pues queremos estar ahí para ayudarles a dinamizar esta comunidad de negocios. ¿De qué manera ayudáis a hacer esa internacionalización? Bueno, pues ahí realmente lo que nosotros hacemos sobre todo es acompañarles en ese proceso. Cada empresa se encuentra en un estadio diferente, puede estar en una fase de iniciación, de consolidación o de expansión. Entonces, en función de eso, bueno, pues nosotros vamos a tener la consultoría con ellos y vamos a ayudarles en todo este proceso, viendo cuáles son esas necesidades que se ajusten. Al final somos como esos sastres, ¿no? Hacemos un traje a medida, acorde a las necesidades y sobre todo en el momento en el que se encuentren, porque ahora todo es cambiante, el entorno es cambiante. ¿Qué dificultades normalmente os presentan las empresas cuando de repente deciden dar ese gran paso hacia la internacionalización? Bueno, pues como te digo, las empresas que están en una fase inicial lo que necesitan sobre todo es mucha información. Ellos necesitan esa fuente fiable que puede ser la Cámara de Comercio de Valencia, en el que bueno, pues nosotros les vamos a estar nutriendo, porque en el momento ellos quieran exportar van a necesitar documentación de comercio exterior que solo la expiden las cámaras de comercio. Entonces, a partir de ahí ese ya es el primer paso. Claro. Y es algo desconocido. En las empresas que ya están en una fase pues bueno, de consolidación o de promoción exterior, pues bueno, cuando es Europa, pues parece como que necesitan menos ayuda, aunque eso luego nos vamos a dar cuenta de que no es así, pero sobre todo en países terceros, que es donde ese acompañamiento lo van a valorar muchísimo más, a nivel de agendas, a nivel de contactos. Cada uno tiene un porqué de ir a un mercado y en un momento determinado. ¿Ha ayudado la digitalización? Porque es verdad que en la pandemia ya estábamos en ese proceso de digitalización todas las empresas, pero claro, la pandemia ha sido como un speed up, ¿no? Hay que darse prisa porque si no hubiéramos tenido mayores dificultades a nivel empresarial sin esa digitalización. ¿Ayuda para la internacionalización? Bueno, vamos a ver, realmente lo que es la digitalización, por supuesto que ayuda. Aquí nosotros contamos, la información es lo que te va a dar poder a la hora de abordar un mercado, no podemos ir a pecho descubierto. Entonces, bueno, pues dentro de lo que es Cámara Valencia, nosotros tenemos una unidad de inteligencia donde la interpretación de las bases de datos es clave a la hora de saber qué se vende, cómo se vende, a qué precio, qué cuota, por qué puerto entra. Entonces, claro, tener un dashboard con toda esta información nos va a ayudar a la hora de tomar decisiones. Entonces, bueno, es cierto que la digitalización, las videoconferencias, la pantalla, siempre va a ayudar a la hora de consolidar, pero para abrir un contacto nuevo es más difícil. Seguimos necesitando viajar, tocar, enseñar producto, prospectar. Sobre todo es muy importante visitar y pisar el terreno y ver cómo se vende allí, cuáles son las costumbres, cómo se consume. Aunque parece que está todo en la red, todavía aún hay cosas que es necesario viajar. Hay que cruzar esas fronteras, ¿no? Como estas jornadas, porque es verdad que hay una parte cultural dentro de la internacionalización que las empresas tienen que tener en cuenta. Totalmente. De hecho, nosotros, bueno, pues evidentemente acompañamos en todo este proceso de la revisión de ese plan de internacionalización a nivel estratégico, pero luego viene la parte cultural, como bien dices, ese doing business, cómo se hace, cuáles son las costumbres, cómo te voy a entregar una tarjeta, cómo voy a recibir, cómo de paciente tengo que ser a la hora de aceptar un no, encajar esa respuesta que nos van a dar. Entonces es muy importante. De hecho, nosotros incluso hacemos talleres de gastronomía y negocio en el que enseñamos, pues bueno, cuáles son los platos típicos, cómo se consumen, cuáles son esas costumbres, cómo comportarse en una reunión de negocio, y al final es un 360 de todo lo que vamos a tener en cuenta dentro de la internacionalización. Claro que es importante, que muchas veces siempre pensamos en esos
aspectos empresariales, pero luego tú llegas a ese país, tienes que tener una comida de trabajo y en determinadas culturas puede haber cosas que sean una falta de respeto y que haga que se termine la negociación. Totalmente, totalmente. De hecho, incluso, pues bueno, en los países árabes es muy habitual que te ofrezcan el té, pues que sepas cómo tomarte ese té, porque si te acabas el té te lo van a rellenar y si te lo vuelves a tomar, pues bueno, siempre tienes que dejar un poquito para poder medir tú cómo vas a hacer eso, o en Asia cómo entregar una tarjeta, no guardártela en el pantalón, sino guardártela cerca del corazón, en el caso de los hombres. Pues todas estas cosas que a lo mejor nos pueden parecer muy románticas, son reales. O a la hora de dar una tarjeta, pues nosotros podemos ser más bruscos. Pues bueno, aspectos que son pequeños detalles, pero que van a marcar la diferencia. El hecho de que la empresa o el comercial se haya preocupado de cómo yo tengo que hacer negocios contigo. Luz, ¿qué tipo de empresas es las que buscan el servicio del Club Cámara Internacional? Bueno, pues nosotros queremos que las empresas que decidan entrar en el Club Cámara Internacional sean empresas con ese ADN y esa vocación exportadora y que puedan aportar y que se puedan nutrir del club. De hecho, tenemos empresas que están muy consolidadas en la exportación y que sirven de tractoras para otras más pequeñas y bueno, pues esas pequeñas se van a beneficiar, pequeñas o que incluso son grandes pero tienen menos experiencia. Entonces siempre se van a retroalimentar de otros, van a ser espejo de otros y bueno, pues es un lujo. Yo digo que somos el LinkedIn humano, ¿vale? Que nosotros conectamos y a lo mejor pues yo sé que a ti te interesa una cosa determinada y conozco a la empresa con la que te puedo poner en contacto y entonces bueno, pues eso genera esas sinergias que al final es esa magia que nosotros intentamos crear con empresas que son totalmente dispares. Claro, porque las sinergias son tremendamente importantes, las relaciones humanas son importantes y no la podemos perder en este boom de la digitalización. Al final realmente los acuerdos se cierran entre personas. Totalmente, o sea, las empresas son equipos humanos y detrás de una marca hay un equipo humano, hay personas y hay gente con ganas de hacer. Entonces, bueno, pues nosotros, yo cuando preparo misiones comerciales, normalmente las misiones comerciales son multisectoriales y entonces bueno, pues ellos también se encuentran mucho más cómodos porque pueden compartir esas sinergias y claro, está pues ese efecto de uy, pues tú vendes en el supermercado tal, pues yo también vendo mis productos allí, pues te voy a presentar a tal y entonces bueno, pues a lo mejor son productos distintos pero su agente de compra es el mismo. O las formas de pago, o sea, se establecen unas conexiones y que luego dicen que si quieres conocer a alguien, vete de viaje con él. Totalmente. Así es que una vez viajas con ellos, pues se generan relaciones a largo plazo. Entranos un poco en detalle en qué es exactamente una misión comercial. Bueno, pues una misión comercial sería la puesta en marcha de todo este plan de internacionalización o de esta estrategia que hemos trabajado previamente desde aquí. Imagínate que hay una empresa que te dice, bueno, yo quiero entrar en Estados Unidos. Muy bien, pues nosotros vamos a hacer esa revisión. ¿Por qué Estados Unidos? Vamos a ver si está en el ranking real, si esas oportunidades de negocio que ellos creen son reales. A partir de ahí vemos cuál es el plan de acceso que ellos deberían de seguir. Hacemos un mapa de canal, ya sean canales tradicionales, canales alternativos o estratégicos o alianzas que debemos de tener en cuenta. Después vemos cuáles, con ese Power BI, vemos cómo se vende, qué se vende, cuáles son esas cuotas de mercado que hay y después buscamos quiénes son esos players, quiénes son esos distribuidores, quiénes son esos agentes y la guinda del pastel es cerrar esas entrevistas. Entonces nosotros les acompañamos en viaje de manera que hacemos ese acompañamiento y esa consecución de entrevistas y a partir de ahí pues bueno, es como yo les pongo el fútbol, el césped, las porterías, pero los goles el gol lo tienen que meter ellos. Sí, sí, sí. Claro, hacéis también entonces un trabajo de consultoría al principio, porque muchas empresas me imagino que a lo mejor tienen voluntad de empezar la internacionalización en un país determinado y a través de vuestra consultoría se dan cuenta pues que no es el mercado más conveniente para ellos. Así es, porque muchas veces hay empresas que se inician y que optan, pues Latinoamérica que hablan español, ¿no? O quiero ir a Francia
Francia, Portugal, que lo tengo más cerquita, ¿no? Esas zonas de confort, pero realmente hay que establecer una serie de KPIs y una serie de indicadores que nos determinen en función de la empresa cuáles son esas variables a las cuales ellos les dan más peso para saber cuál es su mercado ideal y su cliente ideal. Y a partir de ahí pues ya establecemos esos planes de acceso. Hablábamos del idioma, hablábamos de Latinoamérica, ¿no? Que nos acerca muchísimo por el tema del idioma. ¿Cómo estamos en ese aspecto las empresas españolas con toda esa parte de traducción, páginas web, etcétera? Bueno, nosotros ahí también acompañamos a todo lo que es la estrategia de marketing digital, porque muchas veces, bueno, pues nos pensamos que lo que hacemos aquí lo podemos replicar fuera. Y una vez más vienen los aspectos culturales. Hay colores, hay pronunciaciones de productos que no suenan bien en otros países o que los colores no son agradables. Entonces, bueno, pues todo esto también hay que tenerlo en cuenta en la estrategia digital, así como las traducciones. ¿Por qué? Porque no se dice igual las cosas como las nombramos aquí o cómo se pueden nombrar en Latinoamérica. Entonces, lo primero que tenemos que saber es cómo nos van a encontrar, porque muchas veces nos preocupamos de buscar, pero ¿cómo me van a encontrar a mí? Claro, que luego hagas una estrategia de SEO, de SEM, con la palabra clave que no toca en un país latinoamericano y entonces, claro, olvídate. Bueno, olvídate, es que estás en la página 300 de Google, que no te encuentra nadie. Si en la 2 ya no te encuentran, en la 300 ni existes. Claro. Entonces, bueno, pues todo eso es muy importante y muchas veces pensamos que en Google está todo, en las nuevas generaciones, ¿no? Que vienen, no, esto, yo en Internet lo encuentro todo. Eso no es así. Entonces, siempre hay que buscar un buen aliado. Las traducciones son fundamentales porque es lo que nos va a posicionar, lo que nos va a ayudar a salir en un buen ranking, en un marketplace, en un buscador, y cada vez más esos marketplaces específicos de nicho, y queremos todos segmentar, porque si profundizamos mucho más estamos viendo las estrategias por países, pero si hablamos de dónde está la gente está en comunidades. Claro. Entonces, bueno, pues en esas redes, si Facebook fuera un país sería el más grande, ¿no? Y Amazon va cogiendo también su cuota de mercado. Entonces, bueno, pues tenemos que ver dónde está nuestro público objetivo y dónde le vamos a encontrar. A partir de ahí, el posicionamiento, las traducciones, acompañarse de un buen partner que nos ayude con esas traducciones es la clave. Claro. ¿Hay algún país preferido dentro de las empresas españolas? Aunque nos estás diciendo que obviamente hay que hacer una consultoría a ver dónde está el cliente, pero en general ¿hay un país donde tengamos mejor relación o mejor trato para la internacionalización? A ver, la marca España, por mucho que, aunque pensemos que no, la marca España está muy bien vista en muchos mercados. Depende, por ejemplo, del sector. Como estábamos hablando antes, el tema de la consultoría nosotros lo vemos como un trabajo en equipo. No es que tú me digas, yo quiero exportar a tal, ya me contarás. No, el especialista en producto eres tú y yo soy quien te va a ayudar y a llevar de la mano como analista de mercado. Entonces, bueno, pues la zona de Magreb para nosotros es muy importante. Francia, Portugal son mercados naturales, pero bueno, pues vamos mucho más allá. Hay empresas que llevan exportando muchísimo tiempo y, como te digo, son esos tractores de otras empresas y que han sido el hermano mayor que han ido abriendo camino. Y bueno, pues la verdad que podemos estar muy orgullosos de las empresas que tenemos en Comunidad Valenciana. De hecho, nosotros siempre los traemos como testimonio a nuestras jornadas porque se puede, ¿no? Y son una pyme o medianas como los que están sentados, no es un Telefónica, que también estamos muy contentos, pero la realidad de la Comunidad Valenciana son pymes, son ese familiares, claro, y que han llegado muy lejos. Hablamos de un Power Electronics, de un Das Audio, de un Dulcesol, de un... En fin, de hecho, bueno, nosotros empezamos el Club Cámara en octubre del año pasado y bueno, y era un proyecto que iba a salir y que hoy es una realidad, y que contando con una pandemia, con todas las circunstancias que hemos tenido, cuando les hemos lanzado la propuesta, hoy somos más de 100 socios. Entonces no podemos estar, vamos, yo estoy anchísima, estoy súper contenta, sí, normal. Contentos, porque todo esto que hemos ido evangelizando, ¿no? y contando, pues ahora empezamos a recoger ese fruto
y ellos mismos son nuestros prescriptores. ¿Qué más puedes pedir? Claro, además yo creo que es muy importante, muchas veces buscamos, ¿no?, dentro de estos clubes esa ayuda empresarial, pero también no nos tenemos que olvidar de esa parte humana, y cuando tú eres empresario, cuando estás haciendo pues un lanzamiento, cuando vas a empezar a hacer una internacionalización, también te gusta mucho relacionarte con personas que están en el mismo lugar o en la misma situación, porque compartís al final la experiencia de lo que está ocurriendo. La gente al final es generosa y muchas veces si yo hubiera sabido esto, ¿no? Y yo creo que cuando ya llevas una trayectoria exportadora, te hubiera gustado que alguien te lo hubiera contado, ¿no? Y entonces eso lo vemos en empresas que son generosas a la hora de dar su testimonio y decir, mirad, yo me equivoqué aquí, esto lo hice mal, esto tal, y no les da vergüenza el contarlo ni les da reparo. Entonces, para nosotros eso es muy importante, porque yo siempre digo que los paños de lamentos, el material es muy caro. Sí. Y entonces lamentarse cuando tienes toda la información, cuando te puedes acompañar de profesionales, que hay mucho camino recorrido que estamos deseando compartir para ayudarles a esa internacionalización y que haya el menor margen de error, ¿no? Y que sea lo más exitosa posible. Totalmente. Entonces, bueno, pues aquí estamos para esto, o sea que... Luz, desde la Cámara de Comercio Internacional, ¿cómo mantenéis las relaciones internacionales? ¿Con qué tipo de organizaciones fuera de España tenéis relación? ¿Cómo las conocéis? Porque claro, necesitaréis tener esos aliados fuera para ayudar luego a las empresas. Son fundamentales y, como bien decías antes, es una cuestión de personas. Entonces es buscar la persona adecuada. Para nosotros la red exterior de ICEX es una fuente de información excelente. Tenemos unos profesionales de primer nivel como consejeros, embajadores, todo el cuerpo consular que hay en el exterior es brillante. Entonces, bueno, pues ese sería ese primer paso de entrada. De hecho, nosotros, lo que son las instituciones de Comunidad Valenciana, ICEX, IBACE y cámaras de comercio, somos un caso de buenas prácticas porque hacemos muchas actividades en común y lo que queremos es que las empresas nos vean como instituciones complementarias. De hecho, ahora en noviembre tendrá lugar la 6ª edición del Congreso Go Global, en el que los tres ponemos todas nuestras herramientas a disposición de las empresas valencianas y bueno, pues este año también será una parte digital, haremos un híbrido, pero ya empezamos a retomar esa actividad presencial que tantas ganas tenemos y que bueno, pues hablamos de todo esto. La sostenibilidad entra ya a formar parte de la internacionalización. Bueno, sí, o sea, eso es abrir otro melón. Claro, increíble. es que el tema de la sostenibilidad, ya hay muchísimas empresas internacionales que si quieres trabajar con ellas te piden esa responsabilidad sostenible dentro de... Cada vez más. Entonces, bueno, pues ahí es donde vamos a entrar ahora con todos los fondos que hay del Next Generation y bueno, pues temas de digitalización y nunca debemos de dejar los pilares de búsqueda de información, de esas agendas y ese know-how que las empresas, bueno, pues cada vez van subiendo un poquito más el listón, pero es lo que les hace más competitivas. Te lo voy a poner un poco difícil, Luz, pero si tuvieras que dar un consejo a las empresas que van a empezar en la internacionalización, ¿cuál sería? Que se informen, que se asesoren bien, que vengan a vernos, que como te he dicho tenemos mucho camino recorrido, que no es una cuestión de ser aventureros, que las aventuras están muy bien, pero que si quieren, que hay un montón de casuísticas y de ejemplos que estamos dispuestos a compartir con ellos y que tienen herramientas, fondos y muchísimas cosas a su disposición y que además nosotros estamos encantados de esa savia nueva que también nos retroalimenta a nosotros a la hora de poder compartirlo con empresas que llevan otro recorrido. Porque ¿qué se necesita, Luz, para poder ser socio del Club Cámara Internacional? Pues sobre todo tener esa vocación exportadora, que me llamen, que hablen conmigo, revisamos esos planes de internacionalización, vemos si es el momento y si no, como te digo, dentro de Cámara hay mucho más que lo que es el club. El club es un paso más para esas empresas que ya llevan recorrido y si no las prepararemos para que puedan entrar a formar parte de esta comunidad. Luz Martínez, directora general del Club Cámara Internacional, muchísimas gracias. Gracias.